a todos una vez más a la segunda parte del duelo. La primera la tuvimos la semana pasada con Camilo y esta vez tenemos la suerte de contar con Alonso, que es director del Departamento de Psicología del Centro de Paliativos de La Laguna. Lleva casi 10 años trabajando ahí. Antes de eso estuvo en Mérida trabajando unos poquitos años en recursos humanos y ya veis el cambio tan drástico que por el que él quiso apostar. Así que nada, le agradecemos estar aquí y a ver si podemos exprimir al máximo sus conocimientos. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero ya empezar disculpándome porque yo soy muy bestia hablando. Yo siempre explico que es que soy extremeño y los extremeños fuimos los que conquistamos América, fuimos los extremeños, nos cruzamos allí. Bueno, igual alguien se siente ofendido ahora en la sociedad del ofendidismo, igual alguien se siente ofendido por aquí de la conquista, pero como digo, soy beligerante hablando. Nosotros, donde había, se supone, un precipicio y se caía el agua, pues los extremeños cogimos los barcos y conquistamos América. No tenemos miedo. Entonces yo soy una persona muy beligerante hablando, no quiero herir ninguna sensibilidad, no es mi intención, pero el problema no está en mis palabras, y esto como psicólogo tiene que hacer reflexionar, el problema no está en lo que yo diga, sino en lo que vosotros sentís. Cada uno que se haga cargo de sus sentimientos y no me culpe a mí de lo que sienta, ¿vale? Así de entrada. Y luego pues veréis también, a lo largo de esto, hablaré de mi opinión sobre las cosas. Habrá cosas que sean opinables y habrá cosas que no son opinables porque hay cosas que son verdad. Y también creo que tengáis este concepto de entrada, que la verdad existe y que la verdad no es opinable, no es opcional y no es debatible. La verdad es la que es, por definición, y entonces habrá cosas sobre las que no podéis opinar. Sin embargo, podemos rebatir todas las ideas, eso sí os lo permito. Porque al igual que yo soy beligerante hablando, también me encanta que la gente lo sea conmigo, ¿no? Y que creemos aquí en este espacio de tiempo de hora y media, que creemos ahí una relación, un vínculo de sinceridad y de tranquilidad, ¿no? O sea, que sentiros muy libres de no estar de acuerdo conmigo, de decírmelo y de que podamos debatir determinadas ideas, ¿vale? Bueno, pues hoy vamos a hablar, cuando me propuso Miriam la charla, ¿no? Me hablaba del duelo post. Y digo, bueno, el duelo es lo que es, imagino que os van a hablar del duelo, de la fase del duelo, de cómo afrontar el duelo, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo puedo darle un enfoque que sea enriquecedor? Y al final, los que me conocen en mi profesión se ríen mucho de mí porque yo, y últimamente me pasa mucho que me llaman para hablar de duelo. Y yo soy, mi grupo de colegas de profesión me conocen porque yo siempre digo que yo no creo en el duelo. Como si fuese, esto muchos pacientes lo dicen, yo no creo en los psicólogos, yo sí creo en los psicólogos como si fuese un acto de fe, ¿no? Y yo soy de los que dice que yo no creo en el duelo, que el duelo no existe, ¿no? Es una manera beligerante de hablar, es una manera exagerada de decir que en realidad la mayor parte de las patologías que presenta la gente, que presentan mis pacientes, no tienen que ver con un duelo patológico que sí existe, sino son con patologías previas que tenían de tipo depresivo, ansioso, trastornos de la personalidad, muchísima, de lo más granado, y que aparece en el momento del duelo, ¿no? Esa sintomatología, y que el paciente la asocia al duelo. Esto se ha visto claramente con el COVID, ¿no? El COVID ha sido la época ideal para todas las personas con trastorno obsesivo. O sea, ha sido un océano azul para ellos, porque de pronto había que lavarse las manos 101 vez, cada vez que ibas a hacer algo, ¿no? Porque había que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y además tú no te podías meter en eso. Yo veía gente, ¿no? Por favor, ponte la mascarilla. Bueno, no, póntela tú, ¿sabes? Si tú te quieres... no puedes salir de casa. Bueno, no salgas tú de casa. Si yo voy a salir, me arriesgo a la muerte. Yo sé que me voy a morir, por lo tanto, como no me importa morirme, pues yo me arriesgo, y si tú no te quieres arriesgar, quédate en casa. Los obsesivos han visto un océano azul, ¿no? Bueno, pues esto pasa con el duelo, ¿no? Que el obsesivo sale, el depresivo sale, el ansioso sale, ¿no? Y además sale
de una manera que es socialmente aceptable, y es que yo estoy sufriendo porque se ha muerto alguien, entonces es lógico que sufra, ¿no? Y no es que tengo un trastorno mental, que eso es horrible, porque nadie quiere estar loco. Bueno, pues partiendo de esta base, así he configurado un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? A mí me gusta mucho poner imágenes en las diapositivas porque yo creo que, como dice el refrán, una imagen... Perdona que hable rápido, pero es que en 1 hora y media es imposible hablar de todo lo que quiero hablar, pero me podéis parar, ¿vale? Una imagen vale más que 1000 palabras. Y yo creo que cuando hablamos de muerte hablamos precisamente de esto, ¿no? Y yo represento varias cosas en esta imagen. Por un lado, cómo hace la sociedad, que ni siquiera mira, corre la cortina, pero ni siquiera mira, ¿no? La muerte es un tabú, ya lo sabemos todo, ¿no? Hay otro tabú que es el sexo. Tenía una médico esta mañana diciéndome: Alonso, tengo un paciente joven con una ataxia de Friedreich, una enfermedad parecida a Lela, y dice, claro, no sé cómo sacar este tema de la sexualidad, que no solo el acto sexual, tiene que ver con la intimidad y con esas necesidades que tenemos todos, ¿no? Del fruto, no sé cómo sacarlo. Digo, bueno, pues derívame el caso, y entonces pues no lo tienes que tratar tú, que eres la médico, lo trato yo, que soy el psicólogo. Pero la muerte es un tabú, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los tabúes? Mirar para otro lado, correr una cortina y no hacer caso. De hecho, vosotros, que la mayoría sois psicólogos, tenéis un gran reto. Yo os propongo un gran reto, y es hacer desaparecer las UCIs. Empezad a investigar vuestros TFM, vuestros TFG, vuestras tesis doctorales, empezar a crear evidencia científica de que las UCIs deben cerrar, tal y como existen. Las UCIs deben desaparecer, no puede seguir existiendo las UCIs. No puede venir un médico y prohibirte que estés con tu familiar. O sea, ¿esto qué es, no? Es como lo de los hospitales, ¿no? Yo en la época de COVID, si viene otra pandemia, tengo claro que no voy a trabajar, que le tocará a otro. La siguiente yo no trabajo, pero en la primera sí trabajé. Y tenía a una mujer, ¿no? Es que mi marido salió de casa porque se encontraba mal y no volvió y está muerto, y llevaba 4 días el cadáver allí en mi hospital porque no se podían enterrar. Pero yo necesito ver ese cadáver, ¿no? Como Marta del Castillo, que ha muerto, ¿no? Y esa familia necesita tener el cadáver. Pues esto es una necesidad que existe en el duelo, para poder elaborar el duelo. Entonces, esta mujer quería que antes de enterrar a su marido le enterrasen con un rosario, porque aunque ella no era creyente, él siempre rezaba el rosario y decía, no se puede morir, ¿no? Entonces, estaba prohibidísimo, ¿no? No podía entrar en el hospital. Bueno, ¿quién lo prohibía? ¿Quién me lo iba a prohibir? Pues la metí por la puerta de atrás, fuimos a la morgue, abrí la bolsa y le metimos el rosario, ¿no? Al hombre en la mano, y ella pudo elaborar el duelo, vio a su marido muerto, ¿no? Entonces, las normas están para romperlas, porque el hombre para el sábado para el hombre, ¿no? Pues, o sea, es la lógica, ¿no? No podemos elaborar la vida según la norma, ¿no? Las normas están para saltárselas cuando la razón impera. Entonces, esta cortina también recuerda a esas UCIs, ¿no? En la que tapamos al paciente, lo cubrimos de máquinas, de cables, ¿no? Y que no se le vea al paciente, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos que estar es al servicio de la persona, y no poner la persona al servicio de la maquinaria y de todo lo que hay alrededor. Y esto es tarea de los psicólogos. Tenemos que ver la importancia y la repercusión que tiene esto los pacientes. Nosotros en la UNA ahora estamos colaborando con una tesis doctoral que se está haciendo en la Universidad Complutense de un chico que está evidenciando cómo la fe y la religión tiene una repercusión real en la sintomatología física y emocional de los pacientes oncológicos, ¿no? Porque esto es real. Entonces vosotros tenéis que investigar sobre esto para que se cree evidencia y para que los hospitales no sean de los médicos ni de las enfermeras, sino sean de los pacientes, tampoco nuestros, sino sean de los pacientes y para los pacientes. Por lo tanto, vamos a hablar del contexto de la muerte en la sociedad actual. ¿Y por qué es importante esto? Porque en base a eso es como vamos a elaborar el duelo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la sociedad actual vamos a crear una serie de patologías asociadas a nuestras generaciones que luego, al confrontar el duelo, pues las vamos a ver ahí de manifiesto. Las defensas psicológicas que surgen ante la muerte, y cuando digo defensas psicológicas hablo de reacciones emocionales, defensas psicológicas o bueno, la reacción de la familia y del paciente ante el hecho de morir, ¿no?
Porque el duelo no es la muerte, el duelo no aparece cuando el paciente muere, el duelo aparece en el mismo momento en el que te dicen que estás enfermo y ya has perdido una cosa, la salud, y ahí empieza un duelo, ¿no? El duelo aparece cuando pierdo el móvil, ahí también pasamos por un duelo, luego lo veremos. La comunicación de malas noticias, y eso va a depender de vosotros, no solo el comunicar malas noticias, porque el médico no se atreve y lo tendréis que hacer vosotros, aunque no es vuestra labor, sino la de educar a los profesionales sanitarios, y eso es tarea de los psicólogos, sobre cómo comunicar malas noticias, porque los médicos, ayer di una charla precisamente a médicos sobre cómo comunicar, ¿no? Porque ellos no tienen formación en comunicación y nosotros sí, ¿no? Al margen de todas esas papanatas que ahora aparecen en la televisión, ¿no? Hablando del lenguaje no verbal, ahora se ha puesto muy de moda, claro, ¿cómo no van a denigrar la psicología? Y la gente va a decir si creemos o no creemos, si lo que sale en televisión es esos magos, ¿no? Que dicen, no, el rey estaba en esta posición con un hombro avanzado hacia la derecha y bueno, esa serie de imbecilidades, ¿no? Que obviamente tienen una base, el lenguaje verbal existe, no verbal existe, ¿no? Pero no elevado a la categoría de poder interpretar la psique de alguien por cómo se ha colocado, aunque es importantísimo tener esto presente. Y por fin, la dignidad humana, porque la dignidad humana es nuestra principal herramienta, considerarla, ¿no? Pero luego hablaremos de eso más detenidamente. El contexto actual, pues como decía, la muerte es un tabú, ¿no? No quiero ver, no quiero saborear la muerte, no quiero pertenecer a nada de esto, o sea, no quiero mirarlo por ningún lado, quiero mirar hacia otro lado. En el COVID no nos ponían las imágenes de los féretros, no dejaban entrar a la gente en los hospitales, bueno, yo cada día, ¿no? Casi cada día veo a la familia, no traemos al niño, ¿verdad? Que vea al abuelito así, como que no. Yo siempre les digo, es que el siguiente que va a ir después del abuelo eres tú. Así que si no le enseñas a tu hijo cómo tú cuidas a tu padre, tu hijo no va a aprender y luego a ver qué vas a hacer tú cuando estés ahí en la cama, ¿no? Tu hijo no va a saber. ¿Le has enseñado a montar en bicicleta? Pues enséñale a cuidar a los enfermos, ¿no? A cómo tú te desgastas la vida en cuidar a los enfermos. La muerte es parte de la vida y no hace tanto esto era así, ¿no? Y se velaban los cuerpos y se cuidaban a los enfermos en casa. También veremos por qué esto no es así, ¿no? Y sin embargo vivimos en una dictadura realmente cruel, y digo cruel porque es inalcanzable, porque podría ser una dictadura de algo bueno, pero en este caso es una dictadura malísima, que es la de la felicicracia. Es el movimiento Mr. Wonderful, ¿no? Hay una tienda en la calle, no me sale, en el centro de Madrid, de Mr. Wonderful, ¿no? Que yo paso por el escaparate y me empieza a dar alergia. Haz fácil lo difícil y posible lo imposible. Bueno, pues yo es imposible que sea guapo, o sea, es imposible, esto no va a pasar. Por más que me pinche hialurónico o me vaya obsesivamente a hacer, como ahora, en vez de la gente drogarse, pues lo que hace ahora, en los 80 la gente se drogaba, ahora hace, y se creen que es bueno, ahora hacen, ¿cómo se llama esto? El ejercicio este. Es que tengo afasia nominal, entonces se me olvidan los nombres de las cosas. Encima estoy lleno de moco. ¿Cómo se llama? ¿Qué hace todo el mundo que cogen ruedas de...? El crossfit. Crossfit. Ahora, pues en vez de drogarse, pues la droga es que en vez de nifar cocaína, pues casi que nifo las proteínas y hago ejercicios muy bestias, ¿no? Es una manera desaforada de sacar la enfermedad mental que tengo. Pero es imposible, como digo, es imposible que yo me convierta en alguien guapo. O sea, no puedo hacer lo imposible, no lo puedo hacer real, ¿no? O por ejemplo, este término que ahora está muy de moda, que es rodéate de personas vitaminas. Y yo a la máxima exponente de este hecho de personas vitaminas le he escrito, pero no me ha contestado, porque yo le quiero invitar a que venga conmigo. Yo, aparte de estar en Laguna, doy soporte al Centro de Salud Goya, y nuestra área de acción es de Cegolla hacia abajo. Yo voy a Pan Bendito, Barrio de la Peseta, Villaverde Alto, Carabanchel, o sea, Villaverde Alto y Bajo, Carabanchel. Este es mi radio de acción. Entonces, sin ir más lejos, la semana pasada tenía una paciente que tiene cáncer, se está muriendo, que está muy angustiada porque quiere conocer a su nieto, al que no ha conocido, porque a su hija también se la quitaron a ella cuando era pequeña porque era drogadicta, prostituta,
y estaba en la cárcel, acaba de salir, ¿no? Y se está muriendo. Tiene que compartir piso con un exconvicto también que cuidó de su hermano cuando a su hermano le apuñalaron en la cárcel y se murió, y entonces ella en agradecimiento lo ha acogido en su casa y entre los dos pueden pagar el piso, pero no tienen prácticamente ni para comer, ¿no? Y todo esto me lo cuenta en el balcón de su casa para vigilar el coche con el que he ido, porque dice, aquí ni Amazon pasa, ¿no? Porque vive en el barrio más terrible, ¿no? Y entonces ella tiene que agarrar a este hombre para que no baje a consumir droga abajo. Pero es que el otro día me he enterado que este hombre la viola, ¿no? Y que ella está tomando rescates de morfina porque siente un dolor terrible, porque tiene cáncer en la cadera, tiene un dolor terrible cuando él la viola, y no hacen la viola, ¿no? Pero ella, claro, tiene miedo a que él le haga. Entonces le dices a esta señora, y a mí me encantaría llevarme a ella para decirle, ahora le dices que te rodeas de personas vitaminas y vas a ver qué bien te da la vida. La psicología positiva no existe, y hay evidencia de que no existe la psicología positiva. Porque no existe la psicología negativa tampoco, ¿no? Sino que el sufrimiento pertenece a la vida y no podemos evitarlo, ni tenemos que intentar evitarlo. Tenemos que intentar darle sentido a la vida, no al sufrimiento ni a la felicidad, sino dar sentido a la vida. Porque la vida no va de ser felices. El deseo solo se acaba cuando uno muere. El deseo es lo que nos mantiene vivos. El deseo es lo que provoca el movimiento hacia la acción, la motivación, pero una vez que se alcanza el deseo, eso se difumina y volvemos a desear otra cosa. ¿Por qué? Porque si no la vida se acabaría, nos quedaríamos estáticos, ¿no? O lo que yo llamo también el síndrome de Tamara Falcó, pobrecita. Pero cuando no te pasa nada en la vida, Tamara Falcó no tiene nada genético, ni es una chica muy estudiada, inteligente, ha estudiado aquí en Cordon Bleu, creo, está aquí, pues ha estudiado aquí y se la ha sacado súper rápido y es muy difícil, es una chica inteligente, que además ha convivido con un premio Nobel, ¿no? O sea, es una chica que lo tiene todo. Sin embargo, todo el mundo la ve y dice de ella que es estúpida. No lo es. Simplemente es que no le ha pasado nada en la vida. Y no le pasa nada en la vida. Nada que la saque de su lugar de confort, nada que le haga tener que aprender algo en la vida. Es el síndrome de Tamara Falcó, no me meto con ella, sino que lo que digo es que en la vida hay que sufrir, porque eso es lo que te hace movilizar, ¿no? Y desear estar mejor. Pero ese deseo no tiene que ser la consecución de ese deseo, ¿no? O sea, ser feliz no es el objetivo último de vuestras vidas, ni lo intentéis. Todo esto tiene que ver con, las consecuencias de esto es una vida en la que lo único que hay presente es la soledad y estamos encarcelados porque estamos sujetos a esa búsqueda constante de la felicidad y estamos solos. ¿Por qué? Porque es una sociedad en la que tenemos que estar todos empoderados, que es una palabra, por favor, que retirad de vuestro lenguaje. No hay que estar empoderados. O sí, no lo sé, pero no como lo venden, ¿no? El empoderamiento parte de la base de la independencia, del ser independiente. Y es que mirad, yo tenía, ya no tengo, yo soy extremeño, como decía, vivía en el campo y tenía un caballo, pero el caballo estaba solo y los caballos viven en manada. Bueno, pues como había un gato allí, os prometo que esto es real, tengo que conseguir una foto para ponerla en las diapositivas de ver cómo mi caballo jugaba con el gato. O sea, y eran amigos. ¿Por qué? Porque los caballos no viven solos. Porque los búhos viven de noche y están hechos para la noche. Y porque los seres humanos somos seres codependientes. Y es que hay un antropólogo que hacía una similitud muy bonita en la que decía que los animales, como un cervatillo, ¿no? Un mamífero, nace por la noche, normalmente, lo hace separado de la manada, la madre se come la placenta para... Bueno, hay humanos que también lo hacen, para no dejar rastro de sangre y que lo huela la sangre el depredador, y lo hacen en silencio. Y a las 2 horas aprende ya a andar y está corriendo esa gacelilla. Sin embargo, el ser humano lo hace de día o a cualquier hora y nada más nacer pega un grito, ¿no? Y este antropólogo decía de manera muy poética y bonita que ese grito es el grito que le dice el ser humano a la sociedad: necesito de ti para estar vivo. Y es que el niño llora porque necesita que alguien sostenga su vida, porque si no se muere. Y es que los seres humanos somos codependientes, no podemos intentar ser independientes, porque entonces vamos a ir en contra de nuestra propia naturaleza. Y eso sí que nos va a hacer sufrir, y eso sí que le va a quitar todo el sentido a nuestra vida. Así que no busquéis la independencia de la mujer no necesita del hombre. No, la mujer no necesita del hombre, la mujer y el hombre necesitan los unos de los otros, y ya está, sin entrar en más, ni en machismo, ni en feminismo, ni en ideas, ni en género, ni en nada. Necesitamos los unos de los otros, y solo de esa manera podremos sobrevivir
de una manera sana mentalmente, ¿no? Pero claro, para esto hay que vincularse, y es que el vínculo conlleva una serie de problemas consigo, ¿no? O sea, cuando uno se vincula se arriesga, y eso es lo que la gente tiene miedo a vincularse, porque tiene miedo a sufrir el riesgo del rechazo. Y yo lo he sufrido, como digo, de feo, que no voy a conseguir nunca ser guapo. Yo he sufrido ese rechazo, yo he sufrido como mis amigos tenían, o como, mira, a mí me pasó a mí me da mucha vergüenza ligar, no he ligado nunca, o sea, en mi vida he ligado. Bueno, ahora estoy casado, digo, he ligado al menos una vez porque me he casado, pero estaba todo hecho el trabajo antes de que yo fuese allí. Pero me pasó una vez que salí de fiesta y bueno, pues vi una chica que me gustaba y mis amigos alentándome, ¿no? Va, Alonso, pero ¿qué vas a perder, tío? Pues el no ya lo tienes, la típica frase, que el no ya lo tienes. Y digo, ya, pero yo lo tengo el no, pero no quiero que me lo digan porque me destroza, porque soy una persona muy sensible además, y eso me destrozaría. Si yo ya me siento mal conmigo mismo y tengo la autoestima de mierda, si alguien viene y me lo confirma, peor aún. Pues Alonso, que no, de verdad, todo esto a las 4 de la mañana, en una discoteca. Que no, Alonso, tal, acércate, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues por una vez en mi vida lo voy a hacer, ¿no? Entonces me acerqué a la chica, me puse a hablar con ella, tal, no sé qué, y finalmente pues ella y sus amigos se iban y digo, oye, me encantaría que me dieses tu número y poder seguir hablando. Y me miró y casi que me dijo, contigo no bicho, el famoso vídeo este de contigo no bicho, pues no sé si lo habéis visto. Bueno, pues casi que me dijo eso, ¿no? Como, ¿qué haces pidiéndome el número de teléfono? Pero yo me sentí fatal. Y es que, claro, uno cuando se intenta vincular, corre el riesgo del rechazo, corre el riesgo del abandono. Pero es que si no corres riesgos en la vida, te conviertes en un tromanafarco, pobrecita, ¿no? Si no corres riesgos en la vida, no te va a pasar nada bueno. Ni nada malo quizá, pero nada bueno, ¿no? No, hay que vincularse, es la única manera de sobrevivir en esta vida. Pero claro, si estamos empoderados, si no nos vinculamos, si somos independientes, ¿qué es lo que destrozamos? La familia. Y la familia ahí ya cada uno que hable de lo que quiera, yo no me voy a meter porque no quiero entrar en esas discusiones de qué, pero bueno, como psicólogo podríamos dedicar otro día a eso si queréis hablar, pero la familia es el núcleo principal y necesario de educación del niño, de crear la psique del niño. Mira, yo ahora estoy haciendo el máster de psicoanálisis, me ha dado por ahí, ¿no? Y entonces estoy estudiando cómo se crea la estructura de la psique de un niño, ¿no? Y efectivamente, el niño, bueno, y aparte lo estoy experimentando como padre, ¿no? Tengo una niña de 2 años. Entonces, mi hija cuando nació, yo no existo para mi hija. Está lo que Freud llama la célula narcisista. La célula narcisista, la madre y el niño. Mi niña, ¿no? Mi niña mira a la madre mira a mi niña, y yo qué pinto en todo eso. Nada, absolutamente nada. Yo tengo que ser el proveedor de la madre, porque la madre está ocupándose de la niña. Y por más que yo quiera, mi hija no me necesita. Por más que yo quiera. Pero ahora, con 2 años que tiene mi hija, ahora empiezo a entrar yo. ¿Y yo qué soy? Yo soy la frustración, yo soy la ley, yo soy la norma, yo soy la manera de relacionarse con el otro, yo soy el apego, la manera de apegarse. Y en base a eso, mi hija el día de mañana va a construir sus relaciones. Luego aparecerán el resto de familiares, que son los tíos, los primos, los abuelos, ¿no? Y en base a eso, mi hija se relacionará con el mundo. Pero si no tenemos la célula en la que una persona, un ser humano, se cría y aprende a relacionarse, todo lo demás va a salir mal. Entonces la familia es necesaria. Os recomiendo de verdad, pero esto, o sea, por favor, que veáis un documental que se llama, está en YouTube, es abierto, es gratuito, La teoría sueca del amor. Es terrible, y es el experimento real y social que han vivido en Suecia, sobre cómo la gente no se vincula, ¿no? Porque son seres independientes que no se vinculan, y las consecuencias que tiene esto, ¿no? Todos nos sentimos muy genuinos cuando sentimos que queremos ser independientes, todos nos sentimos muy genuinos con nuestras maneras de llevar la vida. Pero bueno, en ese documental se ve como en realidad son los gobiernos, en ese caso el gobierno de Suecia, cómo empieza a introducir la idea de que esto es bueno en una sociedad y luego uno lo siente suyo. Pero en ese documental se pueden ver las consecuencias que tiene el individualismo en una sociedad, en la persona,
Y en resumen lo que viene a decir es que en Suecia tienen un problema muy grave. Y es que las personas aparecen muertas después de 8 años, cuando se ha acabado el dinero en la cuenta y ha dejado de pagar la factura de la luz. Y se encuentran a las personas disecadas literalmente en su casa, teniendo hijos y teniendo familia. Pero como ya no hay vínculos, el hijo se fue con 18 años, este modelo noruego, ¿no? O del norte de Europa, en el que el hijo se va de casa y es un ser independiente que nosotros envidiamos. Miradlo de verdad. La familia es necesaria. Por eso los mediterráneos somos tan sanos, ¿no? Porque vivimos en familia, porque digo los mediterráneos, la franja también cubriendo Sudamérica, ¿no? La importancia de la familia, y estamos muy sanos mentalmente. Nos suicidamos menos, desde luego, que lo hacen en el norte de Europa. Al final estamos convirtiendo en una sociedad yocentrista, y que la manera de relacionarnos, que no vincularnos a través de las redes, ¿no? Porque efectivamente el rechazo desde el móvil es mucho más fácil que el rechazo desde la presencialidad y el no que me dijo a mí aquella chica en una discoteca, ¿no? A través de las redes uno se vincula de aquella manera, pero no solo eso, sino que es que estamos enganchados a la felicicracia. Yo veo el Instagram de amigos míos que digo, claro, la gente pensaréis que soy felices, ¿no? Y esto me pasa también, y os pasará el día de mañana en consulta, los que tengáis consulta, los que veáis pacientes, ¿no? La gente viene con una angustia verdaderamente terrible porque piensa que la vida de los demás es perfecta y que la suya es completamente disfuncional, ¿no? Y anormal. Yo siempre les explico que jamás he visto todavía una familia normal, ¿no? Ese refrán de en mi casa cuecen habas y en la tuya calderadas. Pues esto es real, ¿no? En todas las familias hay problemas. El American... bueno, no lo voy a decir en inglés. Pero el estilo de vida americano, de la casa perfecta, ¿no? Donde no existe, o sea, no existe. Y cuando existe, lo que normalmente hay es están desvinculados completamente los unos de los otros y no hay amor ninguno, sino que lo que hay es una convivencia en la que no hay roce, ¿no? Pero claro, ahí no hay riesgos, ¿no? Y la gente lo que no quiere es asumir el riesgo. ¿Qué pasa con los vulnerables dentro de todo esto? Pues que claro, los vulnerables necesitan los unos de los otros. ¿Y qué está pasando en la sociedad de hoy? Que los jóvenes se quieren morir. No solo se quieren morir, sino que se ha aumentado el uso antidepresivo en los últimos 5 años en un 400%. En un 400%. Es que nunca ha habido tanta tasa de suicidio en la historia de la humanidad como hay ahora, en una sociedad de bienestar, donde no nos falta de nada. Pero es que, claro, la gente se siente vulnerable. ¿Y qué pasa cuando son vulnerables? Que como no son independientes, necesitamos de los otros, soy una carga para la sociedad, no puedo aportar a la sociedad, el sentido de mi vida solo se basa en lo que yo aporto y lo que yo doy, y en el yocentrismo, yo, pues entonces prefiero morirme, ¿no? Porque no tiene mucho sentido mi vida. Y los que encuentran sentido normalmente lo encuentran en la lucha. Pues yo voy a luchar porque haya calles. Mira, yo tuve un paciente que salió en los periódicos en Laguna que pedía la eutanasia cuando no estaba aprobada la eutanasia. Y entonces él, bueno, estaba... o sea, quería la eutanasia, no estaba aprobada, nadie le iba a eutanasiar a este hombre, ¿no? Y de pronto dejó de pedir la eutanasia por un motivo, encontró sentido a su vida, luchar para que se aprobase la ley de la eutanasia. Como ya su vida tenía sentido, ya no se quería morir. Esto es así real, es un caso real. Pues esto les pasa a muchos vulnerables. Cuando la razón como sociedad es que el vulnerable no tiene que encontrar sentido a su vida en la vulnerabilidad, sino que su vida tiene sentido per se. Y luego lo trabajaremos un poco más profundamente cuando hablamos de dignidad. Se trata al final de que efectivamente la vida muchas veces es esto, ¿no? Es como una margarita en las calles del centro de Madrid, que nace en las florecillas y dice, ¿cómo es posible? Yo vivía en Moncloa, y los bajos de Moncloa, y entonces por la mañana te encuentras vómitos, meadas, botellas, cristales, y allí están los árboles vivos. Yo tengo un poto en mi casa y lo tengo que cambiar cada pocos meses porque se muere. Y luego ves a esas plantas que sobreviven allí y salen margaritas y dices, ¿cómo? Pero si está llena de orín, de suciedad, de coches, de mierda, y crecen, ¿no? Y es que la vida a veces es muy difícil, pero sí hay una manera de sobrevivir a todo eso, ¿no? Y la manera de sobrevivir a todo eso es ayudándonos. Y estáis estudiando psicología.
Vosotros, las relaciones que tenéis que tener en el futuro son relaciones de ayuda. Mirad, hace poco, digo que estoy estudiando la psicoanálisis, pero acabo de terminar el máster de psicoterapia sensoriomotriz, que es una de estas terapias de cuarta generación, súper bonita y súper interesante, si queréis pistear por ahí. Es muy interesante, basa todo en el sistema nervioso, ¿no? Trabaja la terapia es el sistema nervioso, ¿no? Y ahí hablan de la alquimia relacional, que en paliativo hablamos de la presencia compasiva. La alquimia relacional o la presencia compasiva es esa magia que surge en la relación con el paciente que sana por las neuronas espejo, porque al final en paliativo los psicólogos decimos que lo que nosotros hacemos es ponernos delante del otro, coger su sufrimiento, depurarlo, pasarlo por nosotros, depurarlo, nos quedamos nosotros como un hígado con la suciedad y devolverlo de manera aceptable para el otro. Porque cuando el otro ve que nosotros podemos soportar ese sufrimiento, el otro aprende a soportarlo contigo. Pero para eso hay que implicarse, hay que vincularse con el paciente, ¿no? Yo recibo muchos alumnos que tienen miedo y dicen, ¿y si lloro? Digo, pues llora, no pasa nada, ¿no? Esa idea de que uno tiene que ser aséptico, desde luego, en cuidados paliativos y en oncología, no. A veces cumplimos la función materna, paterna, ¿no? Nos vinculamos, no tenemos encuadre terapéutico. Diferente es con el enfermo mental que está en consulta. La manera de trabajar es completamente diferente, por supuesto. Bueno, ¿cuáles son las reacciones emocionales ante la muerte? Bueno, pues nos vamos a encontrar con depresión, estados de ánimo depresivo, que no es lo mismo, ansiedad, angustia, shock, paralización, ira, rabia, hostilidad, resentimiento, pena, aflicción, lloro, miedo, pánico, inquietud, agitación, preocupación, obsesión, culpabilidad, sentido del humor, tranquilidad, satisfacción. Hay muchas emociones. Mirad, está aquí la profesora de Psicología de la Emoción. He encontrado yo hace poco los apuntes de Psicología de la Emoción, que me ha hecho mucha ilusión, de mi profesora de la universidad, en la que nos dio un cuadernito con todas las emociones que aparecen en el diccionario. Todas las palabras que contienen emociones. Y dije, jolín, nosotros no las teníamos que estudiar, no nos iban a examinar, ¿no? Pero nos decía leerla, tenerlo, como antes no había móviles, real que no había móviles, leíamos los champús en el baño, las etiquetas del champú. Bueno, pues ella nos recomendaba que en vez de la etiqueta del champú, pues nos llevásemos eso al baño y lo tuviésemos allí para leerlo y releerlo, para estar como muy sintonizados con las palabras, porque es que cada una significa, y más en la lengua española que es tan rica, ¿no? En matices, ¿no? Entonces tenemos que estar como muy familiarizados con qué siente el paciente. ¿Por qué? Porque las emociones no deben considerarse nunca ni buenas ni malas, pertenecen al campo de la naturaleza. Y cuando digo el campo de la naturaleza, hablo del campo de la supervivencia. Las emociones existen porque la supervivencia, porque la evolución ha permitido que existan. Las emociones no son buenas ni malas, son. Y como son necesarias. Por lo tanto, deprimirse es necesario. Deprimirse es replegarse sobre uno mismo, es lamerse las heridas, es autocompadecerse. Y eso es necesario para la curación, para la sanación. El problema es estar deprimido toda la vida, ¿no? Eso sí es un problema. Pero deprimirse no es malo, llorar no es malo, estar triste no es malo. Y yo llevo 10 años trabajando en Laguna con la mismo médico y la médico me sigue diciendo, Alonso, ¿te puedes pasar por la habitación 123 que el paciente está llorando? Llámame cuando lo veas riéndose, porque estará maníaco, tendrá un problema. Y entonces necesito un psicólogo. Pero está llorando porque se está muriendo, porque es lógico, porque la gente no se tiene que morir feliz, nadie se va muriendo feliz, excepto el que desea morirse, ¿no? Y aun ese tampoco quiere morirse. Las reacciones psicológicas más frecuentes en los familiares van a ser depresión, apatía, tristeza. Os voy a pasar las diapositivas, Digo, apuntad, pero que os las dejo para que las tengáis si queréis. Sentimiento de culpabilidad, inseguridad, angustia y ansiedad, miedos y temores. Tendremos que evaluar todas estas emociones. Y lo más importante, lo que tendremos de cara al duelo, ¿vale? Lo que tendremos que hacer es crear un relato de las emociones, qué está pasando, para identificarlas, porque lo que normalmente hacemos con las emociones es que cuando estamos tristes nos mostramos
con ira, y cuando estamos con ira nos mostramos tristes, no la sabemos identificar muy bien, y como psicólogos tenemos que ayudar a ponerle nombre. Por eso tendremos que construir un relato y decir, efectivamente estoy triste, y estoy triste por esto, o estoy enfadado, y estoy enfadado por esto. Sentimientos de impotencia. ¿Estamos hablando de trastorno psiquiátrico? No. Mis pacientes, por eso yo también lucho, ¿no? Yo no quiero hacer el PIR, ni lo voy a hacer en mi vida, así me cueste la profesión, porque no me gusta la salud mental. Y además lo probé, ¿eh? Yo mi practicum de la carrera lo hice en un hospital psiquiátrico, y a mí no me gusta, no me gusta el paciente psiquiátrico. Bueno, pues como al neurólogo no le gusta la ortopedia, o sea, quiero decir, porque cada uno tiene su vocación en la vida. Y yo no trabajo con pacientes con trastorno psiquiátrico. Cuando tengo un paciente con un trastorno psiquiátrico, lo derivo a salud mental. Yo trabajo con pacientes y familiares en una situación en la que hay un problema de adaptación a esa situación, como es lógico, porque tengo una enfermedad, un cáncer, porque se presenta la muerte y porque no sé cómo manejar todo esto que me está pasando. Yo trabajo con el paciente sano. ¿Cuáles son los miedos y temores de la familia ante la muerte de un ser querido? ¿Y por qué pongo todo este tipo de cosas? Porque todo esto lo tenemos que trabajar para prevenir el duelo complicado. Porque aunque yo diga que el duelo no existe, el duelo sí existe. Y existe cuando no trabajamos todas estas cosas, cuando no le damos importancia a todos estos hechos. Entonces se patologiza el duelo, porque no he podido construir un relato de la muerte de la persona y se enquista, y luego es muy difícil ya trabajarlo, por eso hay que trabajarlo, ¿no? A que sufra mucho, agonía larga y dolorosa, a que no se le haga nada, a hablar con él de su enfermedad, esto es muy típico, ¿no? A que se descubra, como es un tabú, ¿no? Pues lo apartamos, a que se descubra su gravedad, a estar solo con él en el momento de la muerte, o incluso a que muera solo también, a no estar presente cuando muera, que es lo que suele pasar. La gente muere sola, la gran mayoría. La gente, no, yo quiero estar. Pues mira, cuando bajan a por el café, cuando van al baño, cuando se queda solo el paciente es cuando muere. Esto pasa en la gran mayoría de ocasiones, ¿no? Entonces, como ya lo sabemos que esto pasa, hay que decírselo a la familia y hay que trabajarlo, porque cuando pasa dices, no ves, te lo dije, y se quedan tranquilos, no patologizamos el duelo, porque si no se quedan con la impresión de murió solo, me siento culpable porque no estaba ahí, ¿no? Dificultades de los familiares, continua ambivalencia, acercamiento versus alejamiento, sobreprotección versus abandono porque no puedo cuidar más, asumir el rol del enfermo versus desplazarlo, cuidar al paciente versus descuidarse a sí mismo, retenerlos versus dejarlo marchar. Y es que existe mucha culpa porque la gente de pronto dice, es que yo ya quiero que se muera, y se sienten culpables por pensar y sentir esto. Las situaciones que nos vamos a encontrar, las tres principales situaciones que suelen acompañar al paciente al final de la vida, ¿no? La conspiración del silencio, y qué más miedo producen los equipos de cuidados paliativos, a enfermeras, a médicos, a todos los agentes que están por allí, les angustia mucho. La conspiración del silencio, las reacciones de ira y la claudicación familiar. Bueno, la conspiración del silencio tiene que ver con la sobreprotección de la familia, de a veces su equipo médico también, de oncólogos, de internistas, por proteger al paciente, de darles, o del propio paciente también a veces, de proteger a la familia y de no tener información sobre lo que está pasando. Se suele representar con la imagen de un elefante dentro de una habitación. Hay un elefante dentro de una habitación y nadie habla de ese elefante, ¿no? Entonces tenemos que ayudar a que la familia se dé cuenta que ante el miedo, la oscuridad que produce la idea de la muerte y de la enfermedad, la única solución es poner luz a todo eso y dar información, ¿no? Y calmar la angustia dando información, pero siempre teniendo en cuenta lo que quiere saber el paciente, porque no se trata de ir dando información, arrojándola, ¿no? Bueno, lo que provoca, por supuesto, es un aumento de la vivencia de soledad del paciente y la frustración de los profesionales sanitarios por no poder comunicar todo lo que necesitan comunicar. Cuando la familia nos pide que ocultemos la verdad al enfermo, hay que intentar convencerles de que es mejor la sinceridad recíproca, pero si nos fuerzan a tomar posiciones, nos inclinaremos por el enfermo, ya que es él con quien hemos hecho un pacto de honestidad. Estas son palabras de Gómez Sancho, un médico de cuidados paliativos, y efectivamente, nuestro pacto siempre es con el enfermo, y si el enfermo quiere saber, tiene derecho a saber. De hecho, la ley le ampara, ¿no? Las reacciones de ira.
¿Contra quiénes son? Pues contra el enfermo en caso del cuidador, contra otros familiares en el caso del enfermo con los familiares, sobre todo con el cuidador principal, con los profesionales de la salud, contra Dios, esto a los creyentes les pasa muchísimo, o el que no cree en Dios contra el azar, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí, ¿no? Se suelen preguntar todos, ¿por qué a mí, ¿no? Como si la vida, qué injusto, como si la vida fuese justa, ¿no? Los buenos viven siempre, no se mueren ni enferman, o mueren. La gente tiene la falsa idea de que uno puede morir sano, ¿no? Yo muero a los 90 años, no, para morir hay que enfermar, siempre hay que estar enfermo, ¿no? Además te dicen con mucho pesar, en su vida ha pisado un médico, ha sido... Pues agradece a la vida, ¿no? Que yo tengo 39 años, me han operado 3 veces del corazón, 4 de la nariz, o sea, yo soy una persona con un montón de enfermedades, aparte feo, imaginaos, y he conseguido casarme, hay esperanza. Contra los profesionales de la salud. Mirad, yo tengo una paciente ahora mismo en el hospital, Mati, su marido tiene un glioblastoma, y además está en la parte prefrontal, y ya deberíais saber que esto se llama paciente frontalizado, quiere decir que desinhibido, ¿no? Porque la parte prefrontal hace que si está malita, pues te desinhibas. Entonces el paciente, pues, tú entras por la mañana, a mí me hace muchísimas gracias, de hecho algunas veces pues si estoy jorobado tal, me paso a ver a Juan porque me encanta, ¿no? Y Juan está siempre con los ojos cerrados así, y entonces tú dices... buenos días, Juan, ¿cómo estás? ¡Que te vayas a tomar por culo, pedazo hijo de puta! Así, o sea, directamente, ¿no? Y Mati se escapa, ¡ay, porque qué mal lo he pasado, porque la enfermera, ¿no? Bueno, en el caso de Juan, del paciente este, es porque está frontalizado. Pero hay muchos pacientes que no es por un tumor cerebral, ni tiene que ver con eso. Tiene que ver con que sienten rabia del por qué me ha pasado esto a mí y con quién van a echar la rabia. Pues contra el profesional de la salud, contra el médico, el psicólogo. Y tú te tienes que poner la coraza para saber que no es contra ti, sino que es contra lo que le está pasando, ¿no? Que es una reacción de ira. Cuando es Dios y el azar también hay que trabajarlo, ¿no? Porque provoca lo que también luego veremos, ¿no? Provoca el sufrimiento existencial. ¿Y qué enmascara? Culpa, frustración, impotencia, falta de control sobre la situación. Luego la claudicación familiar, y es que esto también tenemos que trabajarlo porque van a aparecer sentimientos de culpa, porque esto luego va a repercutir en la manera de llevar el duelo, del proceso de duelo, ¿no? Sentimientos de incapacidad para seguir cuidando, bloqueo físico y psicológico, ¿no? La culpa de, no, es que mi hermano no viene nunca, ¿no? Y el hermano no viene nunca porque no sabe qué decir, porque no sabe afrontar esa situación, ¿no? Y es por eso que no va nunca al hospital a cuidar de su familiar. Y entonces luego se va a sentir muy culpable por no haber cuidado. Todo esto tenemos que estar atentos, crear un relato con la familia, promover que esto salga, que esto se hable, que esto se trabaje. Única forma de expresión del miedo paralizante ante la enfermedad y la muerte. ¿Cómo se manifiesta? Con cansancio físico, expresiones de dificultad para realizar tareas, estrés mantenido, falta de apoyo familiar. Tampoco. Sobre todo de no prejuzgar, ¿vale? En este caso del familiar que no viene, no entrar a juzgar, no es que esta familia, esto es muy típico, pasa en los hospitales, ¿no? Pues nos ponemos a valorar siempre a la familia. Ahí tiene que estar el psicólogo, porque esto es mucho de ¿no ves? Siempre tiendo a pensar que alguien se va a ofender y ya he pedido perdón por esto. Es del mundo de los enfermeros y las enfermeras, ¿no? Son las que están allí porque están más a pie del paciente y juzgan, pues vaya familia esa, pues tal, pues la madre ha venido y ha dicho y tal, y cómo lo tratan, ¿no? No entrar a prejuzgar, todo tiene un sentido, todo hay una historia, ¿no? Detrás. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es contar la historia en las sesiones clínicas para que se den cuenta de en realidad lo que había detrás. Yo no se me olvidará una paciente, ¿no? que venía y tenía una actitud súper rara, porque todos los días venía, cuidaba muchísimo de su padre, pero todos los días estaba como rabioso y decía, yo es que no quiero volver, tal, porque es que mi padre, pero luego cuidaba muy bien de él, ¿no? Después de 20 y tantas sesiones con ella, de pronto me viene un día y me dice, Alonso, es que mi padre me estuvo violando hasta los 14 años. Imaginaos, ¿no? O sea, era una hija violada por su padre y encima estaba ahí cuidando del padre, o sea, ella ya tenía 40 y muchos años y cuidando de su padre y no lo abandonaba, ¿no? Pero ahí estaba representando toda la rabia.
el que me violaba, ¿no? Y cuántas veces juzgaron a esa hija por sus expresiones emocionales dentro del hospital. Entonces, no entrar a prejuzgar, conocer la historia. Como psicólogos tenéis que ser muy cotillas. Muy cotillas, sí, tenéis que tener ese afán de saber, no de saber para satisfacción propia, como el que ve Sálvame, ya no, o cualquier programa de estos, ¿no? Os tiene que gustar, por ejemplo, ver First Day. Sí, tenéis que tener como esa inquietud. Yo lo veo, en mi casa lo vemos a veces, pero con un cojín al lado para taparse de la vergüenza que da. ¿Sabéis, por ejemplo, que la vergüenza ajena, pues algunos si quieren investigarlo, la vergüenza ajena solo existe en España, no solo existe en España, en países latinos. Existe en otros lados, pero en el norte de Europa, por ejemplo, no entienden que pasemos vergüenza para algo cada uno. Pues a mí me pasa con First Day, siento vergüenza ajena, pero tengo la necesidad de verlo, ¿no? Y de ver cómo es esa gente. ¿Alguno de aquí ha ido a First Day? No. Bueno, estaría bien como experimento. Un TFG de la experiencia, una experiencia en First Day. Bueno, la comunicación de malas noticias. ¿Vais bien? ¿O estoy dando así, o que estés cansado? ¿No? Vale. Son aquellas que modifican radical y negativamente las expectativas que el enfermo tiene sobre su futuro, de manera que la gravedad del impacto dependerá de la distancia entre dichas expectativas y la realidad médica de la situación. Bueno, es una definición, sin más quiero decir, todos entendemos que es una mala noticia, ¿no? Factores que dificultan: el causar dolor, el temor a ser acusado, la ignorancia, desencadenar una reacción en el paciente, evitación a decir no lo sé, y esto nos pasa muchísimo, nos cuesta mucho decir no sé a un paciente, ¿no? Parece que como profesionales lo tenemos que saber todo, y no hay nada más honesto, bonito y que ayuda a la relación terapéutica que decir no lo sé a un paciente, pero lo voy a buscar y el próximo día soluciono tu duda. Temor a expresar las propias emociones, temor a la propia enfermedad o muerte, y es que cuando nos enfrentamos a la muerte de los otros, nos estamos enfrentando a la nuestra propia, y por eso nos angustia, por eso corremos la cortina, por eso no queremos mirar a la muerte, porque cuando otro se muere sabemos que nosotros también somos mortales y eso no lo queremos mirar. Temor a la jerarquía médica, ¿no? Yo cómo le voy a decir a un médico que tiene que hacer esto, que pues sí, se lo puedes decir, un médico no es más que nadie, ni un enfermero es más que nadie, ni un psicólogo es más que nadie. Todos tenemos autoridad y conocimientos para poder hablar y reconocer si nos equivocamos. ¿Quién debe comunicar? Esto es importante. ¿Y quién debe comunicar? El médico. Y nosotros podemos ayudar, y nosotros podemos estar. En mi hospital pasa mucho, ¿no?, que cuesta mucho dar un alta a un paciente, porque se enfrentan al miedo de cuidar al paciente en casa, ¿no? Y el médico dice, no, pues que se pase la trabajadora social. No, doctor, tiene usted es el que da el alta, usted se lo tiene que decir. Y yo si quiere le acompaño, por si hay una reacción emocional desorbitada que usted no sepa manejar, pues yo estoy a su lado para poder manejar la situación y hacer una mediación. Pero es usted quien debe dar la información, es el oncólogo el que debe dar la información y no en cuidados paliativos. Y no os podéis imaginar la cantidad de oncólogos que le dicen al paciente, no, bueno, es que a ver si te pones fuertecito y coges un poco de fuerza y yo te sigo dando quimio. Porque claro, ¿yo cómo voy a abandonar a mi paciente y decirle que ya no puedo hacer nada por él? Eso significaría que yo no soy buen oncólogo porque no he conseguido salvarle la vida. Así que lo mando a paliativos y te encuentras en paliativos al hombre o a la mujer diciendo, no, bueno, yo estoy aquí a ver si me rehabilito, estoy intentando, pobre, forzándose a comer, forzándose a hacer ejercicio, forzándose y cada día peor, ¿no? Y forzándose una cosa que no llega nunca, que es el recuperarse para poderse dar la quimio y para poder salvarse. Y eso crea una frustración, una angustia, una ansiedad y un deseo de muerte anticipada en el paciente terrible, porque todos sus esfuerzos son en vano. No se ha de olvidar la presentación, intentar no delegar y compartir el proceso con todo el equipo. No hay otra manera de trabajar que no sea en equipo, digo, en la oncología y en cuidados paliativos, ¿vale? No hay otra manera de trabajar. ¿Por qué estamos hablando de malas noticias? Vuelvo a reubicar, porque esto es lo que va a promover que no exista un duelo patológico, ¿vale? Objetivos a conseguir: lograr una comunicación efectiva, disminuir la ansiedad, ayudar a la evaluación de calidad de vida, favorecer la anticipación de toma de decisiones, importantísimo la toma de decisiones, dónde quieres ser enterrado, quieres ser incinerado, todo esto va a ayudar.
Evitar una mala praxis, pues un encarnizamiento terapéutico, por ejemplo, incorporar a la familia y amigos en los cuidados, reducción de la incertidumbre y la angustia y aumento de la autonomía del enfermo. Que el enfermo sienta que participa en este proceso, porque tenemos muchos pacientes que también les sucede esto, que de pronto se empiezan a rabietar y dicen, pues no me tomo la medicación. Y lo que necesitan es recuperar algo de control de su vida, porque allí ingresados ya no eligen la ropa, van siempre con el pijama del hospital, porque no eligen a qué hora se levantan, sino que la enfermera va a las 8 de la mañana a hacerles el aseo, porque no eligen la hora de comer, porque no eligen nada en la vida, todo lo deciden por ellos. Y en un decir necesito recuperar el control, ¿qué es lo único que pueden elegir? No me tomo la medicación. Cuando de pronto tú les dices, oye mira, no, te dejo la medicación en la mesa y tú te la tomas, de pronto ellos sienten que recuperan el control de algo en su vida, ¿no? Y ya empieza a dejar de haber esas luchas por no me tomo, no hago, no. Bueno, el derecho a la información sanitaria, esto es la ley, o sea, digo, no, ley 41/2002 del 14 de noviembre, pues es la ley que dice que tenemos que informar a los pacientes. Se debe entender la comunicación e información como un proceso, no es un acto único, no es un acto en el que uno va y le dice al paciente algo y se va, es un proceso. Por eso hablaba, ¿no?, de la alquimia relacional, del acompañamiento compasivo, porque es un proceso que se va creando, ¿no? Y que lo primero que tenemos que hacer con nuestros pacientes es crear una relación terapéutica, que a veces será muy encuadrada cuando es en consulta con psicopatología y a veces ese encuadre no existe cuando es en una planta de paliativos o cuando estás en la... ¿Es malo ocultarle a alguien lo grave que está? Sí. La edad que sea. Sí. Incluso con niños. Todo el mundo tiene derecho a saber. Lo que no hay que arrojarles la información, hay que preguntarles qué quieren saber. Oye, yo suelo decir, oye, ¿tú qué prefieres? Que cuando no tienen información diagnóstica o pronóstica, yo les suelo decir, oye, ¿tú qué eres de los que, sobre todo a personas mayores, ¿no? Porque la gente joven sí tiene más capacidad de decirte, oye, dime, ¿no? Te lo piden ellos. ¿Tú qué eres de los que prefiere que el médico te diga las cosas o tal? ¿O mejor que se lo diga a tu familia y tú te desentiendes? Porque a veces los médicos no saben ni lo que... Y ellos mismos te dicen, ah, no, porque sí, eso, que se lo diga a mi familia porque yo no me entero, a mí me dicen, bueno, no quiere información, entonces no hay que darle información, hay que dar lo que quieren saber. Preguntar, no decidir. No, gracias a ti por la pregunta. No existe una fórmula, se trata de una habilidad, un arte y mucho sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y como toda habilidad se entrena, hay que entrenarse en comunicación, hay que entrenarse, hay que practicar muchísimo. Porque esto pasa como con la respiración. La respiración nadie piensa en que... Yo no estoy pensando ahora en cómo estoy respirando. Sin embargo, puedo utilizar la respiración como una técnica para relajarme. Pues la comunicación puede ser algo inconsciente que hago de manera automática, como yo estoy haciendo ahora, o puede ser una herramienta que ponga al servicio de mi profesión para llegar a un objetivo. Cada individuo reacciona de una manera distinta, por eso tenemos que conocer la biografía de esa persona, y no hay una fórmula. Los médicos que tienen sus guías clínicas les encanta, no, pero esto ¿cómo lo hago? No te puedo dar, ¿no? Y la gente, a mí me preguntan, ¿y tú cómo, qué le dices a un paciente? Y digo, ojalá tuviese yo una guía y te dice, punto 1, le digo, eso sería lo fácil, eso sería lo cómodo, pero no tengo una frase mágica que le diga a los pacientes, me adapto a la realidad de cada uno. Esto es lo que hablamos, averigua lo que el enfermo sabe, cuénteme cómo empezó todo, qué comprende de la enfermedad, los estados emocionales. Muchas veces el enfermo piensa en el cáncer incluso antes que el médico. Yo, por ejemplo, cada dolor que tengo, yo ya pienso que tengo un cáncer. Claro, pues veo a tanta gente morir que yo, mi idea de un dolor de estómago no es como el vuestro. Es que yo he tenido 120 pacientes que empezaron con el mismo dolor de estómago que yo estoy sintiendo y están muertos. Entonces, para mí todo es cáncer y todo es muerte, ¿no? Es el precio que hay que pagar por trabajar en paliativos, ¿no? Por eso la gente no quiere trabajar ahí. Y yo tengo que ir a terapia claramente porque quiero trabajar ahí. No estoy bueno de la cabeza, obviamente, algo me está pasando, ¿no? Ocultar el diagnóstico de cáncer a sus pacientes. Tras encuestas entre pacientes ingresados con diagnóstico de cáncer en un centro oncológico, se concluyó
que solo el 9% sabía su diagnóstico. Pero es que el 64% albergaba sus dudas y sospechaba la verdad. O sea, no se comunicaba a los pacientes el diagnóstico por miedo a las reacciones emocionales, a hacerle daño, a esta pregunta que tú has hecho, ¿no? Ante esa angustia, pues no le digo nada, ¿no? Y yo me protejo. Pero eso se llama contratransferencia. Eso es poner lo tuyo y tu angustia por delante de la necesidad del paciente. La mala noticia casi nunca supone una sorpresa para el paciente. Una sorpresa completa, porque uno ya va... O sea, digo, cuando el paciente está en la cama, no se puede dar... Yo había un familiar, ¿no?, que me decía, no le podéis decir nada y yo decía, vale, yo no le voy a decir nada. Y entonces me pasé a la habitación y le decía, ¿y usted cómo se encuentra? Mal. Y se puede levantar, no, si es que ya no, si es que cada vez estoy peor. ¿Y qué ha pensado usted? Pues que me voy a morir. Y el familiar, ¡oh! O sea, que lo sabía. Bueno, claro, ¿cómo no lo va a saber si hace 2 semanas podía andar y ahora está en una cama con un suelo puesto en un hospital hecho polvo, ¿sabes? ¿Cómo no va a saber que se va a morir? Pues claro que lo sabía. Y lo importante era hablarlo, ¿no? Y poder llorar todos juntos y poder tratar esto, ¿no? Uy. Se me ha acabado la fila. Bueno, saber que las fases de adaptación a la enfermedad son como las del duelo, pero con una más, que es el shock inicial, ¿no? De cuando se da el diagnóstico, de cuando dicen que te vas a morir. Averigüe lo que el enfermo quiere saber, dar la oportunidad a que el enfermo pregunte, no todos los enfermos quieren ser informados. Pregunta qué es lo que quiere saber y dejar abierta la puerta por si posteriormente quiere ser informado. Yo les digo, pues tengo un papel, si quieres, apunta las dudas y cuando pase el médico se lo preguntamos. Doctor, ¿qué me había dicho que tenía? Piscis, Acuario, Sagitario, Cáncer, animal. Bueno, este chiste resume muy bien lo que les pasa a gente que les dice el diagnóstico, no quieren saber y luego les preguntan, ¿y usted qué le pasa? Pues tenía un paciente que estaba, pero vamos, de cáncer, tenía hasta cáncer de pestañas, vamos, o sea, y además se le habían dicho todo, o sea, le habían informado, su oncólogo le había informado de todo, y le preguntaba, ¿y usted qué tiene? Dice, yo diabetes. ¿Pero tiene algo más que le haya traído al hospital? No, tengo así unos dolores. No quería saber diagnóstico ni nada, tenía una personalidad evitativa, no quería saber, le angustiaba. Bueno, pues ya está, ¿no? Trabajaremos sobre esa base. Pero no arrojar la información así porque sí. Ofrecer algo a cambio. Continuaremos cuidándole, no le dejaremos solo. O sea, la esperanza siempre se puede mantener. Voy a pasar un poco así porque queda media hora y... Tener en cuenta siempre este concepto, ¿no?, de la amnesia post-información. Y es que cuando a uno le dicen la palabra cáncer, por ejemplo, ya todo lo demás se olvida, ¿no? Incluso aquello de voy a estar, de todas las herramientas que tú le das, todas de las herramientas es muy curioso. Se ven toda la gente no formada en el ámbito de cuidados paliativos o de oncología y que también les pasa a los médicos, a los psicólogos también nos pasa, pero lo intentamos trabajar. Y es la ansiedad del terapeuta. Entonces a mí me encanta en la universidad salir a hacer role-playing con los alumnos y salen y ponemos la situación en la que, bueno, ¿usted qué ha venido tal? Pues porque tengo cáncer, ¿no? Bueno, pero tiene a su familia, pero tiene... Y empieza a darte como cosas, ¿no? Porque estás tan angustiado tú como terapeuta por su pena que lo quieres sacar de ahí, que no estés triste, que te voy a hacer ver todo lo guay que es tu vida, cuando lo que tenemos que hacer es validar la emoción. Entiendo que eso te hace estar triste, ¿no? Sí. Entiendo que eso te hace estar desesperanzado, sí. Y eso es lo que necesita escuchar. Yo tengo un GIF de estos, un sticker en el WhatsApp que es: si te agobias, no te agobies, ¿no? Me encanta porque es lo que va en contra de la validación, que yo a todo el mundo que está a mi alrededor, mi mujer la tengo frita, porque todo el día he tenido un mal día tal, bueno cariño, pero no te preocupes, y digo, ay mierda, gracias, era eso, claro, yo estaba preocupado, lo que tenía que hacer era no preocuparte, menos mal que me lo has dicho, ahora soy feliz. Bueno, el no te preocupes es el no llores, no te preocupes, no te agobies, si te agobias no te agobies, ¿no? No podemos hacer eso, porque eso supone invalidar al otro, invalidar el que pueda sufrir.
invalidar el que se pueda sentir mal. Esta mañana he estado con mi equipo y estaba la médico que su hijo se ha roto el codo. Y entonces estaba hecha polvo porque al hijo le han tenido que operar. Y entonces estaban los compañeros allí diciéndole, bueno, pero no te preocupes, pues bueno, ya está, la han operado, ha salido todo bien. Bueno, le decía a otra, dice, bueno, piensa en los pacientes que nosotros tenemos que se van a morir. Y yo decía, podéis ir todos a la mierda. Y yo, ¿para qué estoy aquí todo el día diciendo, digo, tiene derecho a llorar, ¿no? Pues entonces no nos podemos quejar de nada, porque como hay una madre que en África se le han muerto 18 hijos de hambre, claro, mi sufrimiento no es legítimo. No, todo sufrimiento es legítimo y lo que podemos hacer es acompañar ese sufrimiento. No quitar la esperanza. Y luego tener muy claro una cosa, y es que la vida, bueno, el tiempo no es una cuestión de longitud, sino es una cuestión de profundidad. Y esto es lo último no que digo, muy a vuestro pesar, no es lo último que digo, pero sí es lo último en este sentido de la comunicación y de dar esperanza a los pacientes. Porque la vida nos creemos todos que la tenemos comprada y que la tenemos firmada, pero mirad, aquí somos 100 personas más o menos, que me han dicho que vais a venir. Bueno, pues que sepáis que por estadísticas, uno de vosotros va a morir joven. Lo siento, venid yo a comunicaros esto. Pero que uno de vosotros se vaya a morir en un accidente o con una enfermedad, no hace que dejéis la carrera, no hace que dejéis nada, no. La vida sigue teniendo sentido para vosotros y merece ser vivida. Y es que la vida no va de cuántos años vivimos, porque yo ahora cuando me vuelva a casa en coche puedo tener un accidente y matarme. Y estaba mi paciente angustiado con, ay, me voy a morir, me voy a morir. No, pues me he muerto yo primero y no estaba enfermo y era joven, ¿no? Que no es una cuestión de eso, es que la vida va de qué hago con la vida, ¿no? Bueno, sobre todo con esto quedaron con el warning shot, que bueno, es el aviso, es el mensaje de mi novia, mi mujer, cuando me dice, cariño, tenemos que hablar. Eso es buenísimo, porque eso te prepara ya para lo que va a venir, ¿no? Utilizadlo también en consulta, ¿vale? Cuando vamos a dar una mala noticia. ¿Y por qué dar sentido a esto que estaba hablando, ¿no? De la vida, no tiene que ver con cuántos días vivimos, sino de cómo lo vivimos? A esto que hablaba al principio sobre la felicidad como objetivo, principio y fin de la vida. ¿Por qué dar sentido? Focalizar la atención en el sentido promueve un ajuste emocional a la enfermedad. Aparte de los síntomas físicos, siempre existe un malestar emocional. Y se demuestra que quien da sentido tiene mayor ajuste emocional, mayor calidad de vida y confort, que no felicidad. La felicidad es para los tontos. Y para esto existe un modelo que está elaborado por Chochinov, que previene el duelo patológico también, porque no solo sirve para el paciente y para promover la dignidad, la percepción de dignidad, y esto es importante, no la dignidad, sino la percepción de dignidad, o sea, que el paciente se dé cuenta que tiene dignidad, porque la dignidad no se da, ni se quita, ni se mide. La dignidad se tiene. Esto es de esas verdades que no podemos discutir, es así, y punto. La dignidad se tiene, y hay evidencia científica de que eso es así, por eso no se puede discutir, es una ley. Pues el modelo de preservación de dignidad no solo va a ayudar al paciente a recobrar la percepción de dignidad propia, sino que va a ayudar a prevenir el duelo patológico, porque se trata de una serie de preguntas que vamos a ir haciéndole. Es que le he dado a off. No, habéis visto, ¿no? Que bien me llevo con la tecnología. Porque, bueno, son una serie de preguntas que se hacen al paciente, que se trabajan con el paciente, que tienen que ver con qué has sido tú, cómo te has sentido a lo largo de la vida, cuáles han sido los momentos más importantes, y luego elaboramos un documento, ¿vale? No voy a entrar porque no nos queda tiempo, ¿no? Lo podéis buscar en internet, ¿vale? Modelo de preservación de la dignidad de Chochinov, y ahí vienen las claves de qué es, ¿no? Pero yo voy a poner el ejemplo de una paciente mía, Isabel. Isabel, paciente también de mi zona, ¿no? De esta zona tan buena de Madrid que me ha tocado atender. Pues Isabel, ex toxicómana, ex prostituta,
ex convicta, ex todo, porque ella estaba con su marido Juan, que lo conoció en la cárcel. Juan era un tipo espectacular, ¿no? Y entonces, bueno, Isabel decía, tiene cojones Alonso que haya tenido que estar muriéndome para aprender a vivir, ¿no? Porque ella no había tenido dignidad en su vida, porque la mirada de la sociedad hacia ella era de, bueno, aquí la veis arreglada, pero sí se le ve un poco las facciones de una persona pues que se había drogado, ¿no? Y de que tenía sida, que por eso tenía también esta cara, ¿no? Por las medicaciones que antes se daban para el sida. Entonces a ella la trataban como sidosa, prostituta, drogadicta, ¿no? Le habían quitado a sus hijas cuando eran pequeñas. Y entonces hicimos la terapia de la dignidad, que consistió en elaborar ese documento al final, que se le entrega a ella. Ella dijo que este documento quería que ayudase a quien le ayudase, ¿no? Que ella lo dejaba para el mundo. Y se lo dio a familiares suyos también, para que conociesen su historia. Por eso percibía que tenía dignidad su vida, ¿no? Porque había sido vivida. Y luego en mi hospital, ella decía eso, que tenía que estar muriéndose para aprender a vivir, porque allí era una más. Allí nadie la trataba como una prostituta ni como una drogadicta. Allí la trataban igual, su habitación era igual que la de al lado. Todos le sonreíamos, le queríamos y le cuidábamos igual que al resto. Y entonces, el reconocer su dignidad, ella hizo que percibiese su dignidad y su vida tuviese sentido. Y ella decía en este documento, bueno, es un librito, decía, a mi hija no me la han dado, todo por la etiqueta de ser drogadicta, exconvicta. Por favor, ¿qué me estás contando? Mi hija nació en Picassent. Yo a su padre lo conocí en Picassent y me dejó embarazada en Picassent. Es una cárcel, ¿vale? En el polideportivo de Picassent. Esa niña nació allí en la cárcel y yo salí con esa niña aquí, en la cadera, con 1 año. ¿Qué me estás contando? Ella era mi llavero, como yo de mi padre, mi hija mío. Mi hija siempre ha ido por delante porque le quitaron a su hija y necesitaba reconocer que su hija era suya, que la había parido ella y la había cuidado ella. Por fin pudimos ponernos en contacto con su hija y vio a su hija, que no la había visto desde que tenía 1 año y se la quitaron, pudo estar con su hija y conocer a sus nietos también. Fue muy bonito. Tengo mucha gente esperándome en el cielo, mi hijo, mi padre, mi madre, murió un hijo también de la droga, mi hermana, mis hermanos, el gallo. Miedo a la muerte en sí no tengo miedo a no encontrarme nada, a no ser nada, ser toda una mentira, que no haya nada, no lo sé, me da mucho miedo el oscuro. Y luego decía, va a estar Cristo allí, me va a decir, anda hija, con lo que has rezado a mi madre, tira para adentro, porque en el hospital ella, hablando con el capellán, pues encontró la fe, ¿no? Y rezaba todos los días el rosario y decía que la Virgen había sufrido muchísimo como ella, injustamente, porque ella no había hecho nada. A ella la violaron de pequeña, fue una vida terrible, ¿no? Y decía que como la Virgen, ¿no? Que la Virgen, sin haber hecho ella nada malo, le mataron a su hijo, como a ella también mataron a su hijo, y que la Virgen entendía, era la que mejor entendía como mujer lo que ella había sufrido, y entonces todos los días rezaba el rosario. Y al final terminaba el texto diciendo, contando y compartiendo todo esto me quedo muy amplia, me quedo muy limpia, muy vacía, lo he soltado, cojones, ya está, ahí se queda. Y me quedo tan pancha porque es verdad todo lo que estoy diciendo. Y a quien le duela que se joda y que se lo papee como yo me he papeado muchas cositas. Y por eso me estoy muriendo. Por no haber ido cara a uno y a otro a decirles 4 cosas. Tenía que haber hecho algunas cosas que no hice. Pero si no las hice ha sido porque Dios no ha querido. No estaba en mi vida. He hecho lo que tenía que hacer. Lo que Dios ha puesto en el camino. ¿Habéis visto en un párrafo cómo se resume su proceso? Su proceso de rabia, de decir incluso que la enfermedad es provocada por toda la rabia que está sintiendo por todo lo que no ha dicho, pero al final dándole sentido a todo eso y diciendo, he hecho lo que tenía que hacer, lo que Dios ha querido, me siento satisfecha con mi vida, ¿no? Es la potencia de este tipo de terapia, es la potencia de reconocer la dignidad de los otros. El síndrome de desmoralización es un síndrome que aparece al final de la vida, y que tiene que ver, y se ha estudiado específicamente porque hasta ahora reconocíamos a todos los pacientes como con un trastorno depresivo, con una depresión. Y es que se parece mucho a la depresión porque los síntomas, los criterios diagnósticos tienen que ver con los mismos que la depresión, pero hay una cosa que se diferencia y es esto, el distrés existencial. Y es reconocer que las personas somos seres biológicos, emocionales, sociales y trascendentales.
Y es que hay un sufrimiento existencial que tiene que ver con el sentido de la vida, con el sentido que le hemos dado a la vida. Y es que si a la vida le hemos dado un solo sentido, y esto de verdad es lo que os tenéis que llevar hoy de aquí, porque todos vais a morir, y esto es lo que tenéis que hacer en vuestra vida para que cuando lleguéis al final podáis morir en condiciones, ¿vale? Es que hace poco tuve a un hombre que tenía un tumor en el pulmón, empezó a toser y a sangrar, y el médico le dijo, pues mira, ha reventado el cáncer y se va a morir, lo tenemos que sedar. Porque se iba a morir de una hemorragia masiva y había que sedarlo, no lo puedes dejar morir así. Y el hombre estaba fenomenal, ¿eh? Entonces tenemos que comunicarle al hombre que le vamos a sedar esa misma mañana y que va a morir hoy, estando el hombre bien, no es el caso en el que se va degradando, ¿no? Dice, ¿quieres que llamemos a su familia? Y dice, no, no quiero que venga nadie, quiero llamar a una hija para decirle dónde tengo los papeles. Vale. Llama a su hija, le dice dónde están los papeles, y entonces yo me quedo, se va el médico, me quedo con él a solas y le digo, Pedro se llama, le digo, Pedro, ¿cómo estás? ¿No? Porque imaginaos la angustia que te digan, dentro de una hora, cuando hayas solucionado esto, te voy a poner una inyección, te vas a quedar dormido y ya no vas a volver a despertar nunca, ¿no? Eso genera angustia. ¿Cómo estás? Y empezó a pegar puños en la cama y decía, me cago en la puta, Alonso, me cago en la puta. 50 años de mi vida trabajando, ¿para qué coño? ¿Para qué coño he trabajado yo? 50 años de mi vida trabajando, ¿para qué he trabajado? Claro, porque Pedro no se podía llevar ni la casa, ni se podía llevar el coche, ni se podía llevar su cuerpo, ni su imagen, ni se podía llevar nada de esto. Y su vida no tenía sentido, porque no se llevaba bien con sus hijos, porque no se llevaba bien con su mujer, porque no tenía amigos, porque su vida la había construido en base a todas esas cosas que tenía. Y eso es lo que hacemos normalmente. Por eso la gente al final de la vida se quiere morir. Y te pide, máteme, doctor, máteme, acabe con este sufrimiento, porque mi vida, y además te lo dicen así, el 100%, porque mi vida no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene ya mi vida aquí en esta cama? Como si la vida dependiese del trabajo, de la casa, de lo que puedas hacer o aportar. Y es que el sentido de la vida no está en eso. Y mirad, otra de las verdades que os voy a decir que no se puede discutir porque es verdad. Yo me he dado cuenta en mi práctica clínica, durante estos 12 años trabajando en cuidados paliativos, que hay una cosa, te lo quitan todo, te quitan tu físico, porque con los corticoides se te pone la cara redonda, ¿no? La cara de luna que se llama. Entonces tu físico te lo quitan, te rapan además, se te cae el pelo de la quimioterapia, ya no tienes tu físico. Te quitan la ropa porque te ponen el batín este del hospital. Te quitan tu casa porque ahora vives en el Hospital de Laguna, que es en Aluche, en un barrio chungo de Madrid, ya no vives en Las Rozas, ni eres de Mirasierra, ni estudias en la Francisco de Vitoria, ni eres psicólogo, ni eres médico, ni eres jefe del departamento, ni eres director de Indra, ni eres nada, absolutamente nada. Te lo han quitado todo, absolutamente todo. Y entonces la gente dice no tiene sentido. Pero mirad, hay una cosa que no les puede quitar nadie, absolutamente nadie. Y es la capacidad de dar y de recibir amor. Esa capacidad no te la quita nadie. Y es que incluso el paciente sedado, en coma, tiene la capacidad de recibir amor de sus familiares. Y esa mujer que se cruza Madrid y coge el metro con la niebla, con el frío, con la lluvia y viene a las 8:30 de la mañana y se sienta al lado del paciente que está inconsciente y le agarra la mano y le da el cacao en los labios y le pone cremas para que la piel no esté seca cuando el paciente ni habla y le dice cosas bonitas al oído, lo hace porque esa persona tiene la capacidad de recibir ese amor. Y tiene la capacidad de generar amor esa persona. Por eso sus familiares, por eso la gente que le quiere viene a ver. Porque si yo mañana pongo un muñeco de goma allí, de látex, que se parezca muchísimo, nadie vendría. Si yo pongo un cadáver disecado, nadie vendría. Vienen porque las personas tenemos la capacidad de dar y de recibir amor. Y esto es una verdad. Y de eso va mucho el sentido de la vida. De la capacidad que yo tenga en la vida de entregarme, porque el amor es eso, el amor, y por eso tiene mucho sentido el tener una religión, ¿no? Uno puede escudarse en espiritualidades que son así como superfluas, como el mindfulness, el yoga, o todo este tipo de prácticas
que sí solventan la música, el arte, sí solventan en el día a día y sí pueden ayudar a dar un sentido, pero de una manera, como digo, superflua. Y esto no lo hablo por creencia. Yo soy de base, era de base nihilista, agnóstico, no creía en absolutamente nada. Yo me convierto y me hago católico cuando llego a paliativos y me encuentro toda la realidad, ¿no?, que vivo allí, y entonces me convierto a la religión, ¿no? Y veo los efectos de una religión sana y bien vivida en las personas. Y es que efectivamente la religión y la fe, como decía al principio, ayuda al bien morir de las personas y a no crear duelos patológicos. ¿Por qué? Porque ayuda a dar sentido. Y esto es muy bonito, descubrir, como digo, cómo la verdad existe. ¿Esto lo puedo borrar ya? Porque he dicho que no iba a escribir, pero sí voy a escribir, para que se entienda mejor. Mirad, bueno, la Biblia dice, y no es una clase de religión, tiene que ver con lo que estoy hablando. La Biblia dice que Dios es amor, ¿vale? Y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, ¿nosotros qué somos? Si P, entonces Q, que se decía en filosofía. O sea, amor, ergo, yo soy amor, ¿vale? Somos lo mismo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hay sufrimiento entonces? Y esta es la manera en la que le vamos a dar sentido a la vida. ¿Por qué sufro? ¿Por qué me muero, no? Bueno, dentro de los planes del amor, que son mis planes, no estaba el sufrimiento. Esto tiene que ver con el pecado, que es la muerte. La consecuencia del pecado es que nos morimos. Y consecuencia del pecado y de la muerte está una cosa que llamamos instinto de supervivencia. Bueno, el instinto de supervivencia es el que nos lleva, como animales no racionales, a estar centrados en el yo del que hablaba al principio. En ese yo. ¿Por qué? Porque el instinto de supervivencia dice, no, mírate a ti, cuídate a ti, date gusto, date placer todo el rato, date, que si no te mueres. Que si no te mueres. Mírate. Sin embargo, esto está en contra de lo que nosotros somos. El amor tiene que ver con la entrega. Y pongo la flecha ahí porque ahí tenéis que es la entrega. Ese es el amor ágape. El amor ágape es aquel no solo que hizo Cristo en la cruz, sino que es el que yo hago con mi hija. Mi hija, que tiene 2 años, es una sinvergüenza desagradecida que si yo me muero no me va a recordar. Sin embargo, yo cada noche me levanto a las 3 de la mañana cuando la niña llora, le doy sus medicinas, porque yo no espero nada a cambio de mi hija. Porque yo la amo en entrega absoluta sin esperar nada a cambio. Por eso la religión bien vivida es sana. Porque me recuerda para lo que yo estoy hecho, que es para el amor. Por eso el amor es la verdad, por eso el amor no me lo pueden quitar, porque yo soy producto del amor. Pero es que cuando estoy en el amor, sufro. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? El sentido del sufrimiento es este. El sentido del sufrimiento es que se activa una cosa en mí que tiene que ver con el instinto de supervivencia, y por eso sufro. Y es una dicotomía difícil de vivir. Sí, es difícil de vivirla, pero teniendo presente que la única manera de ser felices, y de ser felices no tontamente, buscando la satisfacción. Cuando hablo de ser felices es la plenitud del que da sentido a toda su existencia, es esta, la del amor, la de la entrega al otro, de lo que estáis haciendo vosotros que sois psicólogos. Porque si estuvieseis dedicando a otras profesiones no podría decir esto, pero bueno, sí, porque todas las profesiones son de entrega hacia los demás, es un servicio hacia los demás, pero en vosotros es más que en nadie. Vosotros estáis estudiando esto para entregaros a los demás, y nunca os vais a equivocar si os entregáis a los demás, si lloráis no pasa nada, si os equivocáis en una técnica, si utilizáis el cognitivo-conductual, el psicodinámico o el sistémico, da igual, siempre y cuando lo que haya en vosotros es un principio de entrega. Y esto es lo que da sentido a la vida de las personas. Y el psicólogo no le puede dar sentido a la vida de las personas. Podemos quizás hacer la terapia de la dignidad, podemos hacer todas nuestras herramientas, ponerlas, comunicarle buenas noticias, pero nosotros no podemos dar sentido. Eso lo tenemos que trabajar cada uno a lo largo de nuestras vidas. Y el que no le da sentido a su vida muere mal, pero muere mal físicamente con dolores, porque la ansiedad provoca que aumente el dolor, porque se crean las crisis existenciales, la angustia, la depresión, la pena. Y por eso aparece lo que en psicología se llama el DAM, deseo anticipado de muerte. Y ante el deseo anticipado de muerte, antes me ha gustado mucho que he pasado por un aula que es como una biblioteca así entre pasillos, ¿no? Y hay alguien que tenía un libro que a mí
me ayudó mucho a comprender lo que yo hago. Tenía el médico de Noah Gordon encima de la mesa. Y ese es el objetivo como sociedad. El protagonista del médico, me quedan 5 minutos, el protagonista del médico estaba en la Inglaterra medieval con los primeros cirujanos de la historia, que eran los barberos, que cogían y ante una pequeña uña que estaba infectada, sabía que eso se iba a gangrenar, y lo que hacían era que, como eran barberos y sabían manejar la cuchilla y tenían las cuchillas más afeitadas, o sea, más afiladas que nadie, cortaban el pie, lo metían en aceite hirviendo y solucionaban el problema. Y daban unos potingues que este chico averiguaba que eran mentiras para curar no sé qué enfermedades, aprovechándose del principio de placebo. Este chico no se quedó a gusto y dijo: la gente sufre, y yo no quiero que sufra la gente porque soy sensible. Y ahí tiene que ver también un error nuestro, ¿no? Un error que hay que mirarse. ¿Por qué yo me dedico a paliativos? Porque no consiento que la gente sufra. Para que venga alguien a decirme: no, yo soy el que menos le gusta ver sufrir, así que voy a crear la ley de eutanasia para que la gente no sufra. No, el que no quiere que sufran soy yo, que he dedicado tiempo, dinero, estudio, mi cerebro y toda mi vida la dedico a aliviar el sufrimiento de los otros. Y es que este chico del médico se recorrió el mundo y se encontró con todos los problemas para estudiar medicina. Arriesgó su propia vida abriendo cadáveres cuando estaba prohibido, ¿no? Y a compañeros suyos los matan en el libro por hacer eso, para intentar aliviar el sufrimiento de los otros. Y nadie, absolutamente nadie, puede venirme a mí a decir que la eutanasia es una opción, que matar al otro es una opción. No, no es una opción. No, la muerte compasiva, no es una opción. La opción es la ciencia. La opción es estudiar. La opción es entregar tu vida a aliviar el sufrimiento del otro. Que se puede aliviar el sufrimiento del otro, no erradicarlo. Lo que no podemos es darle sentido a la vida de los otros. Y esto no es un alegato en contra del que pide la eutanasia. Porque yo he acompañado a pacientes que han solicitado la eutanasia. Tuve al principio un poco de, pues yo me largo, no. Yo acompaño al paciente que pide la eutanasia y que le han eutanasiado. Porque yo no abandono a ningún paciente. Y yo no juzgo el que una persona se quiera morir. Lo que juzgo es crear una ley con las consecuencias, y no me voy a meter ahí, de lo que llaman, podéis buscarlo, la pendiente resbaladiza. Un libro que también os animo a que leáis, que es aséptico en el sentido moral, ético, se llama Seducidos por la muerte. Es de un americano que se fue a Holanda a estudiar la ley de la eutanasia en Holanda para implantarla en los Estados Unidos. Y cuando vuelve, llega al Congreso de los Estados Unidos y dice: señores, ni se os ocurra plantear esto por las consecuencias que tiene. Y escribe este libro de Seducidos por la muerte. Como digo, es un libro ajeno a toda ética moral y a entrar si es bueno o malo, sino a las consecuencias que tiene la ley de la eutanasia. Por eso digo, la eutanasia no es una muerte compasiva, ni es morir con dignidad. Porque si buscamos en internet qué es morir con dignidad, te aparecen solo cosas relativas a matar a la gente o a la religión. Y es que morir con dignidad no es eso. Morir con dignidad tiene que ver con esto. ¿Y qué es la dignidad? ¿Quién dice que es la dignidad? Pues es lo que decía al principio. La dignidad no es una cosa ni que se da, ni que se quita, ni que se valora. La dignidad es y nos pertenece. Y lo único que podemos hacer es contemplarla en el otro. Y sabiendo que tú tienes una dignidad, que tú tienes tu dignidad y que tú tienes dignidad, te trato conforme a eso. Incluso en este aula, sabiendo que tiene la dignidad que tiene, porque es un aula dentro de una universidad, no vengo aquí y me hago caca aquí en medio de esto, porque esto tiene una dignidad. Por supuesto, la dignidad de las personas está por encima que la de las aulas. Y entre que se destruya el aula y una persona, salvo a la persona y no al aula. Entre un gato y una persona, pero las cosas tienen su dignidad. Porque si entramos a valorar la dignidad, entonces pasarán cosas como la que acaba de pasar en Canadá, que es que 2 personas que estaban en la calle han solicitado que se les mate, que el Estado les mate, que les practique la eutanasia, porque sus vidas no eran dignas. Entonces todo el cuerno de África que vive en la miseria podrán pedir en bloque que por favor manden unas bombas allí y acabemos con sus vidas. O incluso a lo mejor no lo tienen que pedir ellos. Somos nosotros los que valoramos que sus vidas no son dignas. Y esto también pasa en Holanda y aparece en el libro publicado de Seducidos por la muerte, un informe, fotocopia del informe, con rúbrica del psiquiatra, en el cual a una monja católica le practican la eutanasia porque ella no tiene libertad de elección, porque le han comido el coco a lo largo de su vida
Y como es católica no puede elegir libremente y por eso decide el Estado por ella y le practican la eutanasia. ¿Y qué hacemos con los niños? Pues mirad, en Holanda ya los niños los pueden también matar y no lo deciden ellos, o sea, lo deciden sus padres por él. ¿O quién decide por los niños? ¿O quién decide por los incapaces? ¿Y qué hacemos con los vulnerables? ¿Los abandonamos o creamos una sociedad en la que haya aceras para que puedan pasar? Mirad, hay un caso que se hizo muy famoso en España, que es el de Carmen, que era una mujer con un ELA de larga evolución, se pasó 30 años metida en su casa con un marido que le dio unas pastillas, que además, para practicarle la eutanasia cuando no estaba aprobada, y que además fue juzgado por violencia de género, porque claro, había matado a su mujer. ¿Se trata de que juzguemos a ese marido porque acabó con la vida de ella? No. ¿Se trata de juzgarla a ella porque pidió que la matasen? No. Se trata de valorar qué era lo que estaba pasando allí. Y era una mujer que llevaba 30 años metida en una cama sin salir. Un marido que tenía 3 vértebras aplastadas, que no tenía amigos, que no tenía trabajo porque tenía que cuidar de su mujer. Y llevaban encerrados toda la vida en casa porque vivían en un tercero sin ascensor. ¿Vosotros creéis que esta mujer querría morir si viviese en la situación en la que ella, y existe el Irish Bond, que es un programa por el cual ella pudiese navegar por internet, hacer la compra con playas adaptadas para que ella baje con su silla de ruedas y bueno, ahora acaban de denegar la ley de ELA, ¿no? En el Congreso de los Diputados. ¿Vosotros creéis que Carmen querría haber muerto? Pues yo os digo que no. Y los casos de esas personas que no se pueden suicidar, como Ramón Sampedro, porque no se puede mover, ¿cuántos casos hay en España? Pues el de Ramón Sampedro, y a lo mejor alguno más. Pero no podemos elaborar una ley para una persona. Bueno, y esto es otro tema como... ¿Sí? Una pregunta, porque tengo la ley ahora delante y repite 12 veces el sufrimiento insoportable. Claro. Y claro, ahí los psicólogos... Claro, el sufrimiento insoportable. Que no pueden ser aliviados en condiciones que se consideren aceptables. Es un concepto tan abstracto. Claro, bueno, ese es el juego de la ley, ¿no? Ponerlo abstracto para que nada quepa ahí, ¿no? El sufrimiento insoportable se trabaja en cuidados paliativos. ¿Y sabéis cómo se llama? Se llama sufrimiento refractario. ¿Y sabéis cuál es la técnica para un sufrimiento refractario? Cuando una persona tiene un dolor físico, emocional o existencial, que lo valoramos las tres cosas, ¿no? Y no responde a ningún tratamiento, o sea, se ha probado con todos los medicamentos que tenemos, hemos probado y la persona sigue sufriendo, para eso está la sedación paliativa. Reducir el nivel de conciencia de la persona en tanto la persona se encuentre aceptable, incluso dejarla completamente dormida. Entonces, eso de que la gente sufre inhumanamente, eso es porque no hay medios para cuidados paliativos, porque cuidados paliativos todavía no son una especialidad en España, porque el 45% de las personas, que son un total de 55.000 personas en España, mueren sin cuidados paliativos, y eso quiere decir que mueren sufriendo. Entonces lo que hemos hecho es una ley que aboca a la gente que no tiene acceso a una sanidad y que están tiradas en sus casas hechas polvo. La única opción es solicite usted la muerte. ¿Y cómo no van a solicitar la muerte? Pues claro, porque efectivamente en la sociedad existe un sufrimiento intolerable e incompatible con la vida. Pero si tuviese una varita mágica que le quitase el sufrimiento a esa persona, ¿seguiría valorando quererse morir? Ya os digo yo que no. Ya os digo yo que no, que en mi experiencia no. Por último, bueno, esto pensarlo porque la muerte tiene consecuencias y no podemos evitarlas. Yo tengo un primo legionario que ha estado en Irak y que ha estado mucho tiempo después yendo a profesionales, porque aunque nadie se atrevería a juzgar a mi primo porque mató en una guerra, ni él mismo se juzga a sí mismo, la muerte tiene consecuencias, porque hay otra verdad, y es que matar es malo. La ley natural, matar es malo. Y hay a veces que es aceptable, en defensa propia. Si a mi hija vienen a matarla cualquiera de vosotros, ya os digo yo que os hago rata. Ahora, luego me va a dejar unas huellitas de sangre, unas huellitas psicológicas el haber matado a alguien. Voy a tener pesadillas, trastorno por estrés postraumático. Esto va a suceder. ¿Por qué? Porque matar a alguien es malo per se, o sea, no es bueno. Decir por último que ponía al principio, ¿no?, esta diapositiva hacia dónde vamos. Todos nos encaminamos hacia la muerte y parece que la muerte es la derrota, y no, la muerte es el último paso de la vida, pero es un paso más. La muerte no es ninguna derrota. Lo que sí es una derrota es no haberle dado sentido a tu vida, pero siempre que le des sentido a tu vida construida
va a ser un éxito. Y ahora, después de todo lo que os he hablado, quiero que os quedéis con estos dos términos, porque son los que os van a permitir que nunca os equivoquéis, que es la compasión y la misericordia. Y tratar a alguien con compasión no es tratar a alguien con pena. La compasión es compartir la emoción con el otro, no es ponerse en los zapatos del otro, porque eso es imposible. Yo no me puedo poner en los zapatos de una madre etíope que pierde 18 hijos, no soy capaz de ponerme en esos zapatos, no me lo puedo ni imaginar, pero sí puedo acompañar a esa madre, acompañar en su sufrimiento. Y la misericordia es la actitud por la cual yo no juzgo a nadie, ni siquiera al que pide la muerte y al que pide la eutanasia, porque no se trata de juzgar, sí las leyes, no a las personas, juzgarlas. Y la misericordia es que ante el sufrimiento del otro, ante la realidad del otro, yo me tengo que inclinar. Mísere es hacerse pequeño y cordia es corazón. Ante el corazón, ante la emoción del otro, yo me rindo, me hago pequeño y la acompaño. Y de esa manera nunca os vais a equivocar. Y en palabras de San José María, un santo estupendo, que decía siempre, hay que amar al mundo apasionadamente. Esa es la actitud con la que tenéis que vivir vuestra profesión y vuestra vida, y la que dará sentido, porque al final lo que somos es amor, lo que queda al final es amor, y el amor ágape, que es el amor de entregarse al mundo, si lo lleváis a vuestra vida, pues entonces todo tendrá sentido. Y me he pasado 5 minutos, ¿no? Ha sido una charla súper enriquecedora para todos. Muchas gracias por venir. Os recuerdo que para los que habéis ido también a la charla 1, podéis hacer un trabajo, una reflexión, una síntesis sobre los conocimientos de esta charla y de la anterior, mandarla al correo, ¿vale? De marcar. Y se os puede conceder un 0,1 más, ¿vale? Un detalle sobre el trabajo, tiene que ser, la extensión es máximo una cara, pero una línea no cuenta como crédito. Así que una cara más o menos en extensión. Unir dos conceptos que os hayan gustado, que os hayan llamado la atención de cada charla y unirla con vuestra vocación personal y profesional. Bien, estudiemos psicología, enfermería, biotecnología, cualquier cosa, ¿vale? Máximo una cara y luego también para el día 10 de diciembre. ¿Vale? A las 23:59 se cierra y no se acepta ningún otro trabajo después porque no da tiempo a poner créditos. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias.